Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Desde Acentol les extendemos un fraternal saludo y les agradecemos por estar dispuestos a seguirse educando durante estos tiempos de cuarentena. Interesante sobre el lupus eritematoso sistémico debido a la conmemoración del día que se celebró el 10 de mayo. Entonces hoy nos acompaña un gran doctor, médico general de la Universidad del Tolima, especialista en gerencia de la salud, docente de medicina de la Universidad del Tolima y actual diputado departamental en el Tolima. Entonces le damos paso y una bienvenida al doctor Carlos Andrés Ramírez y esperamos que disfruten mucho esta charla. Buenas tardes para todos. Voy a activar acá un momento la cámara, poder saludarlos. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad que también me da de compartir una parte del conocimiento que se ha adquirido durante todo este tiempo profesional. Soy médico de la Universidad del Tolima, como lo decía José, graduado ya hace 15 años, ejerciendo esta gran labor y profesión. Y bueno, vamos a hablar un poco, trataré de hacer una charla un poco diferente, trataré de enfocarla de una manera diferente, porque lo que queremos es tener claro cómo un médico general puede diagnosticar de manera temprana un lupus. Eso es lo que quisiéramos, porque entre más temprano lo diagnostiquemos, mayores probabilidades vamos a tener con nuestros pacientes y vamos a tener un mejor pronóstico. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Voy a compartir aquí la pantalla y de esta manera vamos a dar inicio. Entonces hoy vamos a hablar de una patología que en los últimos años hemos ido aprendiendo más de ella. Les cuento que cuando yo estudié medicina era muy poco lo que sabíamos del lupus. Recuerdo que tuve que preparar una charla en esa época y fue muy difícil, pues además no había la facilidad del internet que tenemos hoy, pero era muy poco lo que se encontraba. Y lo que se conocía era que era una patología que tenía una importante mortalidad. Entonces yo voy a iniciar con esta diapositiva. Les voy a lanzar algunas preguntas sueltas. El que quiera contestar tranquilamente puede hacerlo. ¿Sí? Entonces quisiera saber por qué creen que puse esa diapositiva. Doc, no estamos viendo la pantalla. Ok. Yo reviso qué está pasando. Ahí la están viendo. ¿La están viendo ahí? Sí, doctor. Listo. Muy bien. Entonces les decía que por qué creen que inicié con esta diapositiva. ¿Quién me ayuda? Porque el lupus es un enemigo silencioso, doctor. Porque es un enemigo silencioso. ¿Por qué más?
Yo alcancé a ver algunos nombres ahí antes de que se conectaran, no quisiera irlos soltando, pero sí, ¿por qué más? José, ¿por qué más? Se me ocurre por la parte de las manchas que tienen los lobos en la cara. ¿Por qué más? Bueno, efectivamente, miren, el nombre científico de este animal, que es un lobo, el nombre científico es Canis lupus. Ustedes observen las manchas que hay en la región malar de estos animales. Entonces, este va a ser nuestro protagonista hoy, el lobo. Para entrar vamos a responder, para entrar en el tema vamos a responder varias preguntas y así he querido enfocar esta charla. Quiero que respondamos preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el lupus? El lupus es una patología, es un trastorno autoinmune. Hay complejos inmunocomplejos, complejos antígeno-anticuerpo que destruyen múltiples células en todo el organismo, células propias. Por eso es multisistémico. ¿Y por qué complejo? Durante todos estos años hay muchas hipótesis, hay muchos estudios referente a la fisiopatología exacta y precisa y no hay todavía algo claro. En la revisión que estoy haciendo de todos los artículos, hay una buena bibliografía de 2019, inclusive 2020, y todos siguen concluyendo lo mismo. Muchas posibilidades de un inicio patológico, pero no hay algo específico. Y esta patología nos lleva a daños irreversibles, alterando así la calidad de vida y disminuye la esperanza de vida en los pacientes. Hay unos factores, esta es una patología multifactorial, pero hay principalmente unos factores genéticos, es decir, la persona que tiene lupus es porque seguramente algún familiar tenía un gen desencadenante de la patología, pero también aunado a esto unas condiciones ambientales para que se desencadenara este inicio de su patogénesis. Las manifestaciones pueden ser leves y pueden ir hasta una gran severidad, pero eso va a depender de condiciones específicas como cuáles, como la raza, la etnia, inclusive el nivel socioeconómico. En la siguiente diapositiva vamos a responder una pregunta. ¿A quién le da más lupus? Me excusarán la gráfica, pero puse afrodescendientes y esa fue la primera foto que me salió. Entonces, por eso la coloqué. Entonces, ¿a quiénes les da más y más fuerte? Personas afrodescendientes, latinoamericanos, norteamericanos con ascendencia europea, y quiero que tengan muy presente este dato. Le da el 90% de las mujeres, o más bien, el 90% de los casos son mujeres en edad fértil, con una prevalencia a nivel mundial entre 3 a 5% por cada 10.000 habitantes, con una variabilidad amplia en Latinoamérica, pero lo que les decía ahora, la mortalidad del lupus antes de que se iniciara el uso y el manejo de los corticoides, de los esteroides, más o menos en el año 48-50, la mortalidad era de un 50% de esta patología. Ahora con los avances durante el final del siglo anterior y este siglo, hemos logrado tener tasas de supervivencia del 85-96%, ya con el uso adecuado de corticoides, una supervivencia a 15 años. Como les decía, cuando yo estudié lupus, hace 15 años, la gente se decía, bueno, tengo una alta probabilidad de muerte, y eso se le decía a las personas, porque había un diagnóstico tardío, sobre todo de nefritis lúpica, que ahora lo vamos a revisar. En Colombia, en un estudio que se hizo el año anterior, se documentó que se hizo, se tomaron todos los reportes a nivel nacional del Ministerio de Salud, todos los reportes
de los registros de las diferentes instituciones y se evaluó cuántas tenían diagnósticos de lupus o relacionados con lupus para llegar a este dato de 8.7 personas por cada 10.000 habitantes. En Latinoamérica les decía que una variabilidad amplia, entre 6.6 en Argentina, 9.8 en Brasil por cada 10.000, y esto se encontró también en ese reporte que les expreso del año anterior, que la relación hombre-mujer en esa edad exclusiva es de 8.7 por 1, 8 mujeres por cada hombre. Los latinoamericanos también tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad. Ustedes pueden ver que a nivel mundial hablamos de 3 a 5% y en Latinoamérica de 8.7, 6.6, 9.8 por cada 10.000 habitantes, correcto. ¿Por qué ocurre el lupus? ¿Por qué se da el lupus? Esta es una figura que encontré en el New England Journal. El doctor Tsokos, quien ha estudiado ampliamente toda la patogénesis del lupus. Definitivamente esto no ha cambiado. Este es un artículo del 2011 y esto no ha cambiado. Los factores son muchos. Debe haber una condición multifactorial. Factores genéticos, factores del medio ambiente, factores y alteraciones en la inmunorregulación, factores hormonales, factores epigenéticos, pero lo que me llevan a esto es a que haya unas relaciones ahí se forman los inmunocomplejos, que es la unión de un anticuerpo con un antígeno propio, y empiezan una gigante cascada inflamatoria a través de células T, cascada de citoquinas, y va a producir daño multisistémico, corazón, cerebro, pulmón, piel y riñón. Con eso que quiero decirles también, el lupus no es igual a daño de la piel únicamente. Donde haya principalmente tejido conectivo, ahí va a haber desencadenamiento de toda esta cascada inflamatoria, como les decía. Entonces, aquí la gráfica pues nos muestra que no está claro si todos estos factores empiezan a actuar simultáneamente o secuencialmente. Eso no se tiene establecido aún. Pero sí empieza, pues como dice la gráfica, inicia una amplificación del proceso inflamatorio y de los daños de diferentes órganos. ¿Por qué es importante saber de lupus, muchachos? ¿Por qué es importante conocer de esta enfermedad? Aquí podemos evidenciar, podemos ver un modelo de la progresión y la patogénesis desde el momento que la persona es asintomática hasta el inicio de los síntomas y el daño de los tejidos. Entonces, aquí el inicio de este proceso autoinmune, donde hay una predisposición genética, unos componentes ambientales, hormonales, la producción de las citoquinas, todo este proceso puede durar años antes de que la persona empiece a hacer cualquier tipo de característica clínica. Cuando nosotros ya hemos identificado alguno de los síntomas, podemos decir que la persona ya ha avanzado en su proceso de enfermedad en más del 50% del desarrollo fisiopatológico de la enfermedad. Entonces, la tarea nuestra, ¿cuál es? Conocer cuáles son esos factores de riesgo, identificarlos tempranamente, hacerle seguimiento a las pacientes y empezar también nosotros clínicamente, ser muy juiciosos para atender cada mínimo síntoma y poder enlazarlo en toda esta patología que se llama lupus, que ahora vamos a ver que tiene una cantidad de síntomas que si los manejáramos, los identificamos de manera aislada y los tratamos de manera aislada, cuando sospechemos el lupus, ya el paciente tiene nefropatía lúpica. Entonces aquí el incremento de las citoquinas, la producción y la activación de los linfocitos T y los linfocitos B es donde me van a producir el mayor daño tisular y la gravedad
como les decía ahora, principalmente del daño renal que produce esta enfermedad. Por eso es importante conocer de lupus, muchachos. Aquí hay una comparación que, permítame un momento. Esta es una comparación también fisiopatológica que se hizo entre la enfermedad celíaca, que es una enfermedad también autoinmune, y el lupus eritematoso sistémico. Aquí hay una diferencia, es que esto tiene un desencadenante. Por ejemplo, el que inicia todo el proceso es el gluten, pero también hay un conductor de ese proceso. Estoy hablando de la enfermedad celíaca, que son las células T y las células B. Empieza la producción de anticuerpos, se desencadena la enfermedad, pero aunque queda la memoria en el momento que el desencadenante se retira, la enfermedad se detiene. Eso no pasa en el lupus. En el lupus es diferente. En el lupus empieza todo el proceso y ya no se necesita ningún otro desencadenante, sino que ya empezó el proceso activo. Aquí puede ser el desencadenante de los rayos ultravioleta, algún factor genético, pero empezó todo el proceso y viene una intensidad en el desencadenamiento de la liberación de citoquinas, la memoria que se hace a nivel linfocítico, pues juega también un papel supremamente importante. Esta gráfica me parece que es bueno para que nosotros la tengamos en cuenta, porque no todo proceso autoinmune actúa de la misma manera. ¿Cómo se presenta? Entonces ahí ustedes pueden ver, ahí les puse 8 tipos de lobos. Todos son lobos. El lobo rojo, el lobo iberiano, el lobo ártico, el timber wolf, que es el que conocemos, el canis lupus, el tundra wolf, el lobo indio, el lobo etíope, el lobo mexicano. Así se presenta el lupus, muchachos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? De esta manera se presenta el lupus. Tenemos muchas manifestaciones, muchas maneras, muchas formas, y es donde nuestra experticia, nuestro análisis clínico, nuestra astucia clínica también nos tiene que orientar a este diagnóstico. ¿Qué es lo que más conocemos? Las lesiones en la piel. Estas gráficas las saqué de un manual que se llama el manual SER, que es un manual español, donde nos describe todas las enfermedades reumáticas que tienen manifestaciones sistémicas con condición autoinmune. Y aquí está la lesión típica. Es una lesión malar que respeta el surco nasogeniano. Es una lesión descamativa, eritematosa, en alas de mariposa, y los surcos están conservados. En la figura 17.3, ahí vemos unas lesiones típicas de lupus eritematoso cutáneo o lupus ampolloso. Son unas lesiones con un borde eritematoso elevado. En el centro hay hipopigmentación. Ustedes la pueden evidenciar ahí en el centro de las lesiones, hay hipopigmentación. Y también una descamación. Son unas lesiones muy parecidas a la psoriasis, pero con una mayor intensidad en el eritema. Y la gráfica, que es como el dibujo en la figura 17.5, ese es un lupus discoide. En el siglo XIX pues se parecía mucho a la tuberosis cutánea, y por este tipo de lesiones fue que le pusieron a la enfermedad, como dice aquí, la semejanza que tiene con el lobo. Dos condiciones propias del lupus: la fotosensibilidad. Los rayos ultravioleta hacen que se intensifiquen estos síntomas, y estas lesiones de la persona que está al lado derecho de ustedes, el señor que está aquí, son lesiones también de un lupus discoide. Fíjense que hay unas placas elevadas. Estas son unas placas que se alcanzan a ver también como blanquecinas. Estas son unas lesiones distintas, no comprometen el área malar, pero esto es un lupus discoide. No es solo esto.
Y aquí es bueno que también conozcamos dónde son las lesiones más comunes de piel. Les estoy hablando de piel. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo se presenta el lupus? Entonces, en el cuero cabelludo, el área malar y la región nucal son las áreas donde vamos a encontrar con más facilidad este tipo de lesiones. Otras áreas expuestas a la luz ultravioleta, las áreas de la parte alta del pecho, la parte alta de la parte posterior del tórax, la cara lateral de los brazos y posterior de los antebrazos, son las áreas más comunes, y las áreas menos comunes, poco comunes y raras, pues todas las áreas que generalmente tenemos cubiertas. Aquí el porcentaje de los pacientes, en el lado derecho el porcentaje de los pacientes que pueden presentar estos síntomas. Entonces el 25% de los pacientes se ha encontrado que pueden tener síntomas relacionados con el cerebro, dolor de cabeza, depresión, alteración del comportamiento, psicosis, epilepsia. Miren la cantidad de síntomas que puede haber. Ahora vamos a revisar la clasificación última del 2019 de EULAR, donde vamos a analizar síntoma por síntoma y cómo se debe tener en cuenta para el diagnóstico. A nivel cardíaco, puede haber pericarditis, insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar, el 40% de los pacientes pueden tener patología pulmonar con pleuritis, puede llevar a dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria. El 50% de los pacientes pueden hacer nefritis, y esto es lo que tenemos que evitar, y lo vamos a evitar con un diagnóstico temprano. Los síntomas articulares, el 90% hacen artritis, pero esa artritis tiene unas características específicas que ya la vamos a revisar. Son artritis que normalmente se presentan en manos, muñecas, codos, rodillas y pies. Hay síntomas generales: astenia, dinamia, pérdida de peso, fiebre. La temperatura antes no la teníamos en cuenta, en la última clasificación se le da un puntaje especial a la temperatura. El lupus por sí mismo es una condición de inmunosupresión, donde nos va a llevar esta alteración más bien del sistema inmune nos va a predisponer a cualquier proceso infeccioso. Y este dato también, para que tomen nota, si están tomando nota, el 25% de los pacientes con lupus hacen síndrome antifosfolípido. Entonces, a las mujeres con diagnóstico de lupus hay que estar haciéndoles control continuo de tiempos de coagulación, además que con gran facilidad se están presentando cuadros de enfermedad cerebrovascular y abortos a repetición. Bueno, entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo sé yo que puedo estar frente a una paciente con lupus? Entonces, antes, en la clasificación del Colegio Americano de Reumatología del 97, teníamos 11 criterios. Eran muy fáciles de aprendérnoslos o de recordarlos, pero tenían una limitación en la sensibilidad y en la especificidad. Luego vino una clasificación del 2012, mejoró la sensibilidad, pero tenía un problema en la especificidad, y esta clasificación del año 2019, que se conoce mundialmente como la clasificación EULAR, por las siglas que ustedes ven aquí, European League Against Rheumatism, asociado al Colegio Americano de Reumatología. Esta clasificación es la actualizada. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Vamos a mirar los ítems que se tienen en cuenta, y luego vamos a mirar cómo se suman para poder hacer un diagnóstico de lupus. Aquí ya encontramos el primer cambio. El criterio: anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares, antes decíamos que para que hubiese diagnóstico de lupus debíamos tener unos anticuerpos antinucleares mayores a 1 en 160 diluciones. Este valor ha bajado a 1 en 80. Y es bueno que ustedes también lo conozcan. Nosotros aquí en Colombia lo hacemos con facilidad. Los ANAs o anticuerpos antinucleares los pedimos con facilidad, pero también se puede realizar un test, ¿sí?, de HEP2 o HEP2, que es un test donde se evalúan células epiteliales.
y es muy similar en su reporte a los antígenos, a los ANAS, y se ha considerado también como un equivalente para iniciar el proceso de estudio en un paciente con lupus. Entonces, es la puerta de entrada para el diagnóstico, tener unos ANAS positivos, pero positivos 1 en 80 igual o mayor a esto. Si tenemos unos ANAS positivos 1 en 40, no se considerará un paciente con lupus. La temperatura. ¿Qué temperatura? Pacientes que hagan temperaturas mayor a 38.3 grados centígrados. Esa paciente que tiene una lesión en la cara o una lesión en cualquier parte de su piel y que manifiesta que hace temperaturas aisladas, que hace fiebre de manera aislada y que se puede medir por encima de 38, hay que hacerle un estudio. Paciente que se queja de astenia, dinamia, usted dentro de sus exámenes dice, bueno, voy a pedirle un cuadro hemático. Escúchame, voy a pedirle un cuadro hemático. Ahí me oyen. Sí, doctor. Bueno, entonces están diciendo, voy a pedir un cuadro hemático y aquí hay que estar pendiente de todas las líneas. La línea blanca, pacientes que hacen leucopenia con leucocitos por debajo de 4.000. Pacientes que hacen trombocitopenia por debajo de 100.000. Recuerden que el valor normal de las plaquetas, pues tenemos plaquetas entre 150.000 y 400.000, 450.000. Y puede ser una sospecha cuando ya empiezan a estar entre 100 y 150.000. Hágale seguimiento a esa paciente. No la deje ahí, sino hágale un continuo control de cuadros hemáticos para estudiarle su trombocitopenia. Y la línea roja, ¿qué característica tiene? También estos pacientes hacen anemia, pero es una anemia con unas condiciones específicas. Es una anemia de tipo hemolítica. Entonces vamos a encontrar en estos pacientes reticulocitos, vamos a encontrar aumento de la bilirrubina indirecta por la hemólisis y un hallazgo también adicional es el aumento de la lactato deshidrogenasa y una prueba de CUMS positivo. Entonces son hallazgos clínicos que tenemos, pero que vamos asociando con los paraclínicos para el diagnóstico. Aquí hay algo nuevo también. Cuando nosotros hablábamos en la clasificación del 97, nosotros hablábamos de dos condiciones neurológicas. O hablábamos de psicosis o convulsiones. Pero aquí entró a jugar un papel muy importante el delirium. Pero este delirium debe tener también unas características para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Aquí se me fue la imagencita acá. Entonces, ¿qué características debe tener? Debe tener cambios en la conciencia, en el nivel de conciencia, o debe el paciente o la paciente manifestar dificultad para concentrarse. No se puede concentrar o tiene estados de somnolencia. Son síntomas que se presentan de manera rápida, son síntomas que pueden presentarse entre las 2 horas y las 48 horas. Y también son síntomas que varían en el día. El paciente está bien, entra a un estado de adormecimiento, de letargia, o como lo conocemos todos, a un estado de somnolencia, y luego a las 2 horas está otra vez alerta. Esa variabilidad, esa fluctuación en los síntomas nos tienen que hacer sospechar un cuadro de delirium. Y también hay un cambio propio en la memoria, en la orientación. Son cambios que debemos nosotros estar muy atentos cuando son de manera aguda o subaguda. Y esto no lo teníamos tan presente, que son los cambios en el comportamiento, cambios en el estado de ánimo, en el afecto,
cambios en el estado de sueño, levantar temprano, cambios en el ciclo, no se pueden quedar dormidos, se levantan muy temprano, tienen toda esta alteración. A eso no le poníamos tanta atención, sí nos hacía pensar otras patologías, pero no lo teníamos tan claro como que lo deberíamos tener en cuenta en una sospecha de lupus en una mujer en edad fértil. La psicosis, pues, ¿qué se caracteriza? Se caracteriza por un cuadro de delirio o alucinaciones sin alucinaciones visuales, pero en una condición, debe haber ausencia de delirium para poder darle punto a esto, al estado de psicosis. No debe haber una condición de base en este paciente. Las convulsiones variables, unas convulsiones que pueden ser focales, parciales, unas convulsiones que pueden ser generalizadas, que es importante tener en cuenta que son patologías o síntomas que se presentan de manera tardía. Es una mujer entre los 16, 30 años que empieza a hacer convulsiones de un momento para otro. Búsquele lupus, téngalo presente, solicítele unos ANAS. No solo la condición neurológica, sino búsquele una condición autoinmune. La alopecia ya tiene un puntaje específico también, una alopecia no cicatrizal que es diagnosticada por el clínico, observada por el médico. Lo mismo el siguiente ítem, que son las úlceras orales. Deben ser evidenciadas, son unas aftas blanquecinas en la parte de generalmente paladar blando, carrillos, pero deben ser observadas, no son dolorosas, tienen esas características. Y las lesiones en la piel, doctores, son lesiones muy variables. Por eso, una mujer en edad fértil que haga lesiones en la piel, busque la enfermedad autoinmune. No se quede únicamente con que es una dermatitis o que fue solo algo que le hizo dermatitis de contacto. No, hay que buscar enfermedad autoinmune. Entonces, tenemos unas lesiones papuloescamosas, anulares, tipo psoriasiformes, usualmente fotodistribuidas, es decir, en las imágenes que les mostraba ahora, hombros, cuello, nuca, la cara, donde normalmente las vamos a encontrar. Pero también hay otra manifestación que es el lupus discoide. Ahora veíamos las imágenes que les mostré, son unas lesiones violáceas, eritematosas, atróficas, con despigmentación. Eso es lo que nosotros podemos ver y muchas veces están también comprometen el cuero cabelludo. Las lesiones que encontramos en el lupus cutáneo subagudo, entonces estas también son unas lesiones variables y aquí ya es un diagnóstico más por biopsia, donde vamos a encontrar infiltrados linfohistiocyticos y vamos a encontrar también una dermatitis vacuolar. Y en el lupus discoide también los hallazgos específicos son unos hallazgos ya más patológicos. Esto es lo normal, lo más común, por lo que le pusieron el nombre a esta patología, el lupus cutáneo agudo. Es una lesión malar, un eritema malar, una lesión maculopapular. La característica específica es lo que hemos dicho, que sean alas de mariposa, que conserve el surco nasogeniano, que no comprometa el surco nasogeniano. Y ya en el estudio histopatológico vamos a encontrar algo similar, infiltrados neutrofílicos perivasculares. Mucha atención con este síntoma. Paciente por dificultad respiratoria. Tiene una lesión cutánea aislada, unos dolores articulares y no llega por una dificultad respiratoria. Le hacemos una radiografía de tórax y encontramos derrame pleural. Mujer en edad fértil con derrame pleural y síntomas articulares, busque enfermedad autoinmune. Entonces, hay que evaluar
cuál es la causa de esa efusión. Esa efusión puede ser bilateral, puede ser unilateral, puede ser una efusión pericárdica, porque también podemos encontrar signos de efusión pericárdica y de efusión pleural, o derrame pericárdico o derrame pleural. Los síntomas pues serán mucho más agudos, más severos, si lo que tiene la paciente es una pericarditis aguda. Va a tener cualquiera de más de dos de estas características. 1, dolor en el pecho, dolor pericárdico, dolor intenso, agudo, típicamente agudo, se empeora con la inspiración y mejora, ese dolor mejora cuando la persona tiene una posición con la cabeza hacia adelante, el tórax hacia adelante. De esa manera el paciente siente mejoría. ¿Qué más va a tener este paciente? Clínicamente, frote pericárdico, y en el electrocardiograma podemos encontrar elevaciones del ST, cambios de unos ST amplios, elevados, de nueva aparición, o una disminución del PR. Y el cuarto criterio, para tenerlo aquí en cuenta, es que este paciente usted le hace una imagen de control y va a encontrar aumento de la efusión o aparición en un lugar donde no lo tenía. Entonces ustedes pueden observar que hemos hablado de síntomas neurológicos, síntomas en piel, hemos hablado también aquí ya de síntomas cardíacos. Ahora vamos a hablar de unos síntomas articulares. Entonces el paciente tiene sinovitis, lo tenemos, sinovitis, involucra 2 o más articulaciones. Es importante tener en cuenta que este compromiso articular es no erosivo o no degenerativo. Hay edema de la articulación, hinchazón de la articulación y puede haber efusión en ese sector, puede haber derrame ahí periarticular. Eso usted lo puede evaluar con un adecuado examen físico. Y también el paciente, esta pregunta es muy importante, yo siempre a mis estudiantes les digo, mujer en edad fértil que tiene dolor articular, que tiene rigidez matutina y después de que empieza a movilizar las articulaciones tiene un dolor continuo, hay que descartar 4 patologías. Y hoy pues estamos hablando de lupus, tenemos que descartar lupus, tenemos que descartar hipotiroidismo, tenemos que descartar artritis reumatoidea y tenemos que descartar diabetes mellitus de presentación temprana. Tengan en cuenta ese dato articular. Y ahora pues lo que nos da la mortalidad es que se presente esto, que se nos presente proteinuria. ¿Pero qué proteinuria? Una proteinuria de más de 500 miligramos en 24 horas, más de 0.5 gramos en 24 horas. O en la relación, esta relación es importante, muchachos, ahora para el estudio de enfermedad renal, para el estudio de diabetes, para hacerle seguimiento a los pacientes con enfermedad renal secundaria, diabetes, secundaria enfermedades autoinmunes, se hace el seguimiento a través de la relación proteínas creatinina o microalbuminuria, creatinuria, la equivalencia de los 0.5 gramos en 24 horas está en 200 miligramos en esta relación. Entonces, y aquí, bueno, encuentro a mi paciente, le hago un parcial de orina y salen 3 cruces de proteínas. ¿Qué hago? Pídale una proteinuria en 24 horas. Le salió más de 500 miligramos en 24 horas. ¿Qué hay que hacer? Ese paciente ya no es de nosotros. Tiene que ser valorado por un especialista porque tiene que ser sometido a una biopsia renal. ¿Por qué lo puse aquí? Y es la recomendación general, la recomendación mundial. Se recomienda biopsia renal a todas las personas con lupus que presenten proteinuria confirmada mayor a 0.5 gramos por decilitro, más si hay presencia de sedimento o si hay un deterioro de la función renal sin otra patología que lo explique. ¿Por qué lo puse aquí? Porque entre los otros criterios, pues ya vienen los criterios propios de la clasificación de la nefritis lúpica,
que se clasifica en 5 estadios. No los voy a mencionar aquí porque realmente esos son estadios de clasificación netamente del reporte de la biopsia renal. Y nosotros en la atención primaria vamos a saber leer un parcial de orina, identificar un parcial de orina, sospechar que mi paciente con una creatinina, un BUN, tiene un cuadro de alteración renal, que sé entender una relación creatinina-proteinuria en orina para poder remitir a este paciente adecuadamente con una alta sospecha de nefritis por lupus. Entonces aquí están los otros criterios. Nefritis lúpica 3 o 4, todo lo que está aquí descrito realmente pues la diferencia la hace la biopsia, el reporte histopatológico. Y vamos a este ítem, que son los anticuerpos antifosfolípido. En la clasificación del 97, que fue la que usamos durante mucho tiempo, tenía dentro de los 11 criterios, tenía 9 criterios clínicos y 2 criterios, bueno, tenía realmente 7 criterios clínicos y 4 criterios paraclínicos, pero tenía dentro de esos criterios 2 criterios de anticuerpos. Uno de esos criterios, como uno solo, era el DNA, los ANAS, corrijo, los ANAS, y otro criterio aparte que decía cualquiera de los otros anticuerpos positivos. Ya en esta definición no, en esta definición nos los separan uno por uno los anticuerpos que debemos tener presentes y que le podremos pedir a nuestras pacientes en el momento indicado. Se conocen como anticuerpos antifosfolípidos, los anticuerpos anticardiolipina, aquí no sé por qué me saltó así, los anticuerpos y el anticoagulante lúpico y también los anticuerpos positivos beta-2 GP1. Esos son los tres. ¿Nosotros cuáles pedimos aquí? Anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, que pues los pedimos con mayor facilidad en nuestro medio. Y a los pacientes con lupus, con sospecha de lupus, hay que pedirles siempre complemento. ¿Por qué? Porque el complemento es el que está afectado en este proceso fisiopatológico y hay disminución de C3. Puede ser que se disminuya C3 o C4, que estén disminuidos en el límite inferior, o que se disminuyan los dos, o uno de los dos, o pueden estar disminuidos los dos. Y el último criterio que se tiene aquí en cuenta es los anticuerpos anti-DNA. Son los de mayor especificidad para un no diagnóstico de lupus. Si yo le hago a un paciente anti-DNA y sale negativo, es un paciente que no va a tener la patología. En este orden de ideas, tengo la sospecha clínica con todos los datos clínicos que vimos aquí, síntomas de piel, síntomas cardíacos, pulmonares, neurológicos, articulares, alteraciones en el cuadro hemático, alteraciones en las proteínas urinarias. ¿Qué hago entonces? Le pido anticuerpos a este paciente. Este cuadro es el resumen. Este es el cuadro que estamos utilizando. Es el cuadro que estamos utilizando para diagnosticar. Ahora les decía, este nuevo criterio, que es aquí en la figura, dice figura 1, clasificación del Colegio Americano de Reumatología y el Colegio, bueno, en la Liga Europea de Reumatología, tiene una sensibilidad de 96.1 con una especificidad de 96.4. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Y es lo que estamos practicando ahora. Para que un paciente inicie estudio de lupus debe tener unos ANAS mayores a 1 en 80. Para poder, ese es el criterio de entrada. Lo primero, criterio de entrada, están en más del 95% de los pacientes tienen ANAS positivos. Hay unos criterios adicionales que se pueden tener o no en cuenta, pero vamos aquí a revisar cada uno de los ítems y si ustedes
se darán cuenta, la mayoría son clínicos. Quizás no con la mayor fuerza para diagnóstico, pero son los que ustedes deben tener en cuenta para dirigir una paciente al diagnóstico y que sea de manera precoz. La fiebre, entonces, si tiene fiebre mayor de 38.3, como ya lo dijimos, tiene un peso de 2 puntos. Síntomas cutáneos o signos cutáneos también. Alopecia no cicatrizal, úlceras orales, lupus discoide o lupus cutáneo agudo, lupus subagudo, cada uno con puntaje diferente, 2, 2, 4, 6. La artritis que sean más de 2 articulaciones o que haya dolor y rigidez más de 30 minutos en la mañana en más de 2 articulaciones, que presenten también efusión o edema, tiene 6 puntos. Hallazgos neurológicos, delirio, psicosis o convulsiones. Serositis, que puede ser efusión pleural o pericárdica y puede ser pericarditis agudas. No dije los puntos de lo neurológico, 2, 3 y 5, y la serositis 5 y 6. Lo hematológico, leucopenia, trombocitopenia, hemólisis 3, 4 y 4. Y el hallazgo renal, que es el que podríamos nosotros hacer inicialmente con la proteinuria de 24 horas, da 4 puntos, pero fíjense ya la biopsia da 8 puntos y 10 puntos si tiene una clasificación 2 o 5 y clasificación 3 o 4 de nefritis lúpica, pues da un puntaje muchísimo mayor. Y los criterios inmunológicos, anticuerpos antifosfolípidos, los 3 que les nombré ahora, da 2 puntos. Cambios en el complemento, 3 y 4 puntos, 3 puntos si es uno de los dos, 4 puntos si son ambos. Y anticuerpos de alta especificidad como son el anti-DNA y el anticuerpo anti-Smith. Esto da 6 puntos. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos la clasificación, tenemos la clínica, tenemos los criterios inmunológicos. Si usted suma más de 10 puntos, habiendo encontrado un ANA mayor a 1,80, está frente a un diagnóstico de lupus. Un paciente con dolor articular, 6 puntos, con lesiones agudas en ala de mariposa son 6 puntos, ahí son 12 puntos. Con unos ANAs iguales o mayores a 1,80, el diagnóstico es lupus. Yo podría dejar aquí, muchachos, pero yo quisiera que ustedes conocieran lo siguiente. Bueno, no sé si alguien quiere opinar. ¿Qué animales ven ahí? ¿Qué animales ven ahí? Lobos. ¿Qué más ven ahí? ¿Alguien más? Zorro. Un zorro. ¿Qué más? Ese es un perro, ¿no? Un perro. ¿Se parecen o no se parecen? Sí. Se parecen y se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Entonces, miren, les voy a mostrar. Aquí, bueno, vamos mirando uno por uno. ¿El lupus a qué se parece? El lupus se parece a muchas patologías. Y a veces ahí es donde nos equivocamos y dejamos que avance el tiempo con esa patología y empieza a avanzar el daño oculto, que es el daño renal. Y nos damos cuenta es cuando hace proteinuria, y cuando hace proteinuria es porque ya hay daño glomerular. Entonces, ¿a qué se parece? Digamos que el lobo se parece a ese que les puse ahí, es un dingo, se llama. Un dingo. Entonces, el lupus se parece, pues siendo una enfermedad autoinmune, se parece a todas las otras enfermedades autoinmunes reumatológicas. Patologías poliartríticas, espondiloartríticas, síndromes de antifosfolípido, cuadros de vasculitis, fibromialgia, sarcoidosis,
¿En dónde está la similitud? En los síntomas, en las lesiones en la piel, en las lesiones, en los síntomas neurológicos, en los cuadros de trombosis que se presentan, de enfermedad cerebrovascular, también en el comportamiento del daño renal, y que los ANA son positivos. Pero recuerden que los ANA no tienen una alta sensibilidad, porque los ANA los encontramos, o mejor, tienen una muy buena sensibilidad, corrijo, porque los encontramos en todas las patologías reumatológicas. ¿Y en qué los diferenciamos, doctores? Realmente, ¿cómo hago yo para saber que esto es un lobo y no un dingo? Hay unos anticuerpos específicos, anti-DNA, anti-Smith, unos hallazgos clínicos característicos, la dermatomiositis. Quienes han rotado conmigo saben que eso produce algo que llaman las pápulas de Gottron, por ejemplo, y ya el hallazgo de la biopsia renal. Ahí vamos a encontrar la diferencia con las demás patologías autoinmunes. La fibromialgia produce los mismos dolores, el síndrome antifosfolípido puede producir la misma sintomatología neurológica. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado en el estudio de los síntomas y de la clínica de esta paciente. ¿A qué más se parece? A otras enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿en qué se parece un lobo a un coyote? Eso que ustedes ven ahí es un coyote. Se parece a la hepatitis autoinmune, a la púrpura trombocitopénica idiopática, a la anemia autoinmune hemolítica, al síndrome de activación de macrófagos, a la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿En qué se parecen? En los órganos que ataca y que tienen ANAs positivos. La clínica es muy similar. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde la podemos encontrar? Anticuerpos específicos y también los hallazgos histopatológicos. Pero en la clínica, muchachos, a esto nos hemos enfrentado durante muchos años y son muy similares. Inclusive los hallazgos de cuadro hemático son muy parecidos. Y aquí solo la diferencia está en los hallazgos de anticuerpos. ¿En qué se parece un lobo a esto se llama un chacal? ¿En qué se parece? Bueno, a las infecciones. Mire, el lupus puede simular infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, infecciones parasitarias, todo tipo de infecciones. Y nosotros sí que estamos en un país donde tenemos todas estas patologías, toxoplasmosis, leishmaniasis, donde tenemos sífilis, VIH que se ha disparado, el diagnóstico de VIH, parvovirus, Epstein-Barr. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecería un lobo a un chacal? En la linfoadenopatía, en los trastornos también del cuadro hemático, en los cuadros artríticos. Y aquí podemos encontrar también anticuerpos anti-DNA, que al parecer eran específicos, también los podemos hallar falsamente positivos en estas patologías infecciosas. Y también hay disminución del complemento en estas patologías infecciosas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí pues podríamos analizar patología por patología para encontrar las diferencias específicas, pero aquí casi que todas las diferencias son en la evolución clínica, las patologías infecciosas, bien ustedes saben que la gran mayoría tiene una presentación aguda, mientras que esta patología autoinmune tiene una presentación un poco más lenta. Bueno, muy bien. Y ya los hallazgos serológicos específicos para cada una de estas patologías. ¿A qué más se puede parecer un lobo? El del lado izquierdo es un perro y el del lado derecho es un zorro perro se llama. Entonces, aquí, ¿a qué se puede parecer el lupus? A cuadros de neoplasias o a uso de medicamentos y a uso inclusive de algunas vacunas. Neoplasias como el linfoma de Burkitt, el linfoma de células grandes, células B grandes, gigantes,
linfomas de células T. Bueno, tenemos muchas condiciones. Entonces, si el paciente está con esa sintomatología, usted sospecha lupus, también puede estar frente a un paciente con una patología cancerígena. Los síntomas, las alteraciones son similares. Los ANAS pueden ser positivos en el cáncer, pero aquí los hallazgos también específicos y la clínica de las lesiones de piel, yo pienso que también son para considerarlo y poder diferenciarlos. Bueno, entonces a eso se parece a muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? No va a ser nuestro, como médico general, lo que vamos a desarrollar nosotros, pero debemos nosotros saber a qué se va a someter cada uno de nuestros pacientes en el momento que lo diagnostiquemos de manera temprana. Esta guía, que es la primer guía latinoamericana, por eso voy a usarla, es del 2018, que es la guía GLADEL y PANLAR, aunque estas guías, esa guía está en una revisión, la del 2019 ya se publicó la EULAR 2019 con todas las, no hay muchas modificaciones, por eso quise usar esta, que es lo que estamos usando actualmente en Latinoamérica en el tratamiento de lupus. ¿Qué hacer? Uno, cuando diagnostica, por ejemplo, una sífilis, uno sabe qué hacer. Uno dice, voy a darle mi tratamiento, una sífilis primaria, voy a darle mi tratamiento con penicilina pensatínica. Yo sé qué hacer. Diagnostico un paciente con neumonía, hago mi clasificación, sé si es un paciente que lo mando para la casa, lo hospitalizo o va para UCI y sé qué combinación de antibiótico debo usar en ese paciente, al menos que tenga algunas condiciones específicas. Pero en el lupus no. Cuando yo tengo un paciente con diabetes, evalúo niveles de glicemia, evalúo otros factores de base que tiene, enfoco mi tratamiento, pero sé que inicio con cambio en el estilo de vida y luego manejo de antidiabéticos orales o hipoglicemiantes orales o antihiperlipemiantes si tengo que hacer el asocio o debo usar insulina o no. Pero en lupus tengo que hacerme muchas preguntas. En lupus yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, pero ¿qué voy a hacer con las manifestaciones cutáneas? ¿Qué voy a hacer con las manifestaciones musculoesqueléticas? ¿Qué voy a hacer con las manifestaciones renales? ¿Qué voy a hacer en el caso de los menores de edad? ¿Qué voy a hacer con el inicio de nefritis temprana en la infancia? ¿Qué voy a hacer con las manifestaciones cardíacas? Son múltiples. Con lo pulmonar, con lo neuropsiquiátrico, con lo hematológico. ¿Qué voy a hacer cuando tengo un paciente con una anemia hemolítica por debajo de 8? Entonces, estas fueron las preguntas que se estableció esta guía. Unas preguntas específicas con unas respuestas puntuales de lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros hablamos del manejo de lupus, algo también cambió y ese es el mensaje que yo quisiera dejarles de igual manera. Es que hay unos principios que deben tener todos los pacientes y nosotros debemos manejarlos en todos nuestros pacientes. Y me voy a permitir leérselos porque son de la guía. Esta guía, un principio general, que sea un tratamiento individual. Nosotros, como médicos generales, debemos hacerle seguimiento y darle continuidad al tratamiento que le dan los especialistas a estos pacientes. Buscar cuál es nuestro objetivo terapéutico y qué es lo que buscamos, porque si es posible, llevar a la enfermedad a una remisión de los síntomas y a una baja actividad de los síntomas. Y a eso hay que apuntarle. Debemos siempre asociar tratamiento de fotoprotección, prevenir infecciones, prevenir síndrome metabólico, prevenir enfermedad cardiovascular. Acuérdense que les conté que el 25% hacen síndrome antifosfolípido y esto acelera la patología arterial. Y hay que hacerle seguimiento a estas pacientes también con apoyo psicoterapéutico. Todos los pacientes, entonces aquí era donde les decía que algo ha cambiado. Todos los pacientes con lupus deben recibir antipalúdicos. En mi época, hace 15 años, se le da un antipalúdico a la paciente si
encontraban cambios que sugirieran nefropatía lúpica. Hoy en día, desde el momento que usted diagnostica al paciente, debe iniciar hidrocloroquina. Los glucocorticos, bueno, ¿a quiénes no le damos hidrocloroquina? A los que se rehúsen, que no quieran, o que tengan alguna contraindicación absoluta. Y los glucocorticoides también estaremos dándolos de manera temprana si la clínica así lo amerita, pero a dosis bajas si la clínica no lo amerita. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que estos dos grupos de medicamentos son los amigos del paciente con lupus. Los antipalúdicos y los glucocorticoides, que hay que iniciarlos lo más temprano posible. Yo me tomé aquí el tiempo para que miraran ustedes y conocieran, porque les voy a empezar a hablar de estos medicamentos: rituximab, abatacept, antipalúdicos, ciclosporina, satioprina, ciclofosfamida, glucocorticoides, leflunomida, micofenolato, metotrexato, AINES, tacrolimus. Son los medicamentos que estamos usando en el tratamiento de lupus. Es bueno que ustedes conozcan eso que es y cómo actúa de una manera muy puntual. El rituximab es un anticuerpo monoclonal, específicamente bloquea la proteína CD20 de los linfocitos B, y con eso hace que se detenga ese proceso de la cadena inflamatoria. El abatacept también es un anticuerpo modificado. ¿Qué hace específicamente este medicamento o este anticuerpo? Evita que las células presentadoras de antígeno entreguen esa señal para que se desencadene el proceso inflamatorio, y evita de esta manera que las células T estén activas totalmente. ¿Qué son los antipalúdicos? Yo siempre a mis estudiantes les cuento una infidencia. Cuando yo estaba en cuarto semestre, no había visto farmacología y llegué a donde mi abuelita tenía artritis reumatoidea y llegó con una fórmula de hidroxicloroquina. Yo no había visto farmacología, pero sí había visto parasitología. Y dije en ese momento, mi abuelita tiene malaria. ¿A qué horas mi abuelita se enfermó de malaria? Y me puse a leer y estaba totalmente equivocado. La ignorancia puede cometer esos errores, pero ya salí de la ignorancia al leer que los antipalúdicos tienen una actividad gigante como inmunomoduladores. Entonces, ¿ellos qué hacen? Interfieren en la actividad lisosómica, la autofagia, estabilizan la membrana, alteran las vías de señalización, la transcripción, y en últimas, ¿qué hacen? Inhiben la producción de citoquinas. Modulan la producción de todas estas citoquinas para que no haya, lo que les he dicho todo el tiempo, una activación de esta cadena inflamatoria. La ciclosporina es un inmunosupresor, disminuye la respuesta la respuesta celular, liberación de linfocinas, de interleuquina 2 también lo hace. La azatioprina no tiene un preciso o específico, una específica función, sino que es un inmunosupresor que actúa de varias maneras. Produce 6-MP que actúa como antimetabolito de purinas. También bloquea los grupos SH por medio de alquilación. Inhibe biosíntesis de ácidos nucleicos, que hace que no se amplifique la respuesta inmune, y también hace un daño del ADN incorporando estos tioanálogos purínicos. La ciclofosfamida es un agente citostático, tiene un espectro amplio antineoplásico. Los glucocorticoides son inmunosupresores. Recuerden que los glucocorticoides actúan de una manera bloqueando la fosfolipasa 2, que es la que me transforma el ácido, la membrana de la célula en ácido araquidónico, y al bloquearla, entonces me bloquea toda la producción de ciclooxigenasas,
de prostaglandinas que ustedes bien saben que están relacionadas directamente con el proceso inflamatorio. La leufinimida inhibe la enzima dihidroorotato deshidrogenasa humana y también tiene actividad antiproliferativa. Estos últimos pues los usamos de igual manera, micofenonato, metotrexato, inmunosupresores. El metotrexato es un análogo del ácido fólico, lo que hace es bloquear la síntesis de las purinas. Los AINES, ustedes saben muy bien cómo actúan, y el tacrolimus, que es un inmunosupresor. Entonces, estos son los medicamentos que hacen parte de ese arsenal de tratamiento para el lupus. Las guías yo se las voy a enviar, no sé si a través de José les envío pues toda la documentación, la bibliografía para que ustedes la conozcan, la tengan. Y aquí básicamente nos dicen qué debemos hacer. Pacientes con patología, manifestaciones musculoesqueléticas y cutáneas, ¿qué debemos hacer? Un manejo de primera línea, siempre que lean acá SOC, es el manejo de estándar de atención o el manejo inicial, que es glucocorticoides y antipalúdicos. Es lo que debemos iniciar. Si hay continuidad del trastorno de la lesión musculoesquelética, vamos a adicionar entonces metotrexate, o vamos a adicionarle flunomida, o vamos a iniciar belimumab, o también podemos adicionar para estos pacientes abatacept. Y en las manifestaciones cutáneas, de la misma manera, la primera línea va a ser glucocorticoide con antipalúdico. Esa siempre va a ser la primera línea. Manifestaciones cutáneas, manifestaciones musculoesqueléticas, y aquí ya, ¿qué podemos adicionar? Metotrexate, acetoprina, micofenolato, podemos adicionar también ciclosporina, podemos adicionar ciclofosfamida, belimumab. Son múltiples las combinaciones que podemos hacer. ¿Qué hacemos con un paciente con nefritis? Aquí más que el tratamiento, doctores, a mí lo que me interesa es que la sospechen. Siempre la sospechen. La nefritis lúpica hay que diagnosticarla de manera muy temprana. Pídanle una microalbuminuria a esa paciente. Pídanle, si tiene una cruz de proteínas en la orina, pídanle la proteína en 24 horas. Y luego sí, vamos a empezar a identificar, porque ya cuando nos dice aquí el diferente tratamiento, pues también dependerá del hallazgo de la biopsia renal. No, discúlpenme que no me detenga en el manejo de la nefritis lúpica, pero como les dije ahora, en el diagnóstico. Aquí este cuadro también lo van a encontrar en una de la bibliografía, que nos dice aquí Dorner en los actuales paradigmas o los manejos actuales del lupus eritematoso. Esta es una guía del año anterior que nos clasifica, podrán ustedes ver la nefritis lúpica según el grado histopatológico, nos dice cómo vamos a hacer la inducción, cómo vamos a hacer el mantenimiento, pero que quiero que ustedes vean, miren en la parte de arriba que dice que todas las clases o todas las clasificaciones, todas deben tener hidroxicloroquina 5 miligramos por kilo, a menos que esté contraindicado. Y si ya tiene una patología renal establecida, se le hace un ajuste de la dosis. Entonces, el iniciar hidroxicloroquina de manera temprana nos va a ayudar a que no haya un avance rápido, una progresión rápida de la nefritis lúpica, que es en última lo que nos lleva a la mortalidad de los pacientes. Patología cardíaca. En la pericarditis, la misma combinación glucocorticoide con el antipalúdico más colchicina, y se puede asociar también un AINE o belimumab. En los pacientes con hemorragia alveolar difusa, que son ya manifestaciones pulmonares severas, entonces ya se usa de manera hospitalaria glucocorticoide intravenoso más ciclofosfamida, y podemos utilizar de esta forma combinaciones también con plasma terapéutico. Si ustedes se han dado cuenta, el manejo específico no se hace sobre el síntoma, sino que lo hacemos es sobre la causa directa. ¿Hay manifestaciones neuropsiquiátricas? Sí, pero el paciente tiene lupus. Usted garantice que ese paciente tenga glucocorticoide y que el paciente se le pueda asociar
ciclofosfamida en estos casos se puede asociar, o también a estos pacientes le podemos asociar rituximab. Patología hematológica. ¿Qué hacer? Era la pregunta, ¿qué hacer con una hemoglobina por debajo de 8? Entonces aquí lo que hay que hacer es que hay que evitar ese proceso agudo de nefritis, de glomerulonefritis, que es lo que nos está produciendo también el sangrado renal que se presenta, y el daño hemolítico que también se puede estar presentando. Entonces hay que darle dosis altas de glucocorticoides y hacerle seguimiento del cuadro hemático. Ustedes saben que los glucocorticoides pues también nos van a hacer elevación de la glicemia. A estos pacientes debemos hacerle un control adecuado. Y en pacientes con trombocitopenias, las trombocitopenias, ¿cuándo las tratamos? No siempre hay que hacerle un tratamiento, únicamente cuando tiene síntomas de sangrado activo o cuando tiene unas plaquetas por debajo de 30.000. En ese momento sí hacemos el manejo propio para la trombocitopenia. Aquí está la enfermedad tromboembólica venosa. Estaré evaluando el INR y estos pacientes pues ya vamos a empezar a usar anticoagulación. Lo mismo los pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, son pacientes que ya debemos tener anticoagulación de alta intensidad, hospitalizados con heparinas de bajo peso molecular también. Bueno, este es el resumen. Este es el resumen del tratamiento. Una terapia de soporte siempre debe incluir manejo, protección contra rayos ultravioleta, manejo de las comorbilidades cardiovasculares, osteoporosis, infecciones, todos los pacientes, factores de riesgo, todos los pacientes, hay que hacerle un manejo integral. Y aquí yo tengo que mirar si mi paciente está con unos síntomas que ponen en riesgo su vida o con unos síntomas que no ponen en riesgo su vida. Hay una clasificación del lupus, cuando ya hacemos el diagnóstico, que nos lo clasifica en leve, moderado y severo, según una puntuación, que es la puntuación SLEDAI, ¿sí?, para clasificar el lupus. ¿Y qué tenemos en cuenta? Ustedes pueden, ahí en el cuadro verde, en la parte de arriba, entonces si tenemos un paciente con un lupus leve, que normalmente es entre el 40 y el 50% de los casos, este es un paciente que tiene el rash malar, que puede tener la alopecia, que puede tener mialgias, que puede tener una plaquetopenia por debajo de entre 50.000 y 149.000, una trombocitopenia. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí está el manejo. Si es un paciente que tiene una patología o unos síntomas mejor, o una condición que no afecta su vida, que son lesiones musculoesqueléticas y mucocutáneas, entonces podemos iniciar AINES o inhibidores de la COX-2. Pero si este paciente, que aunque está en el grupo de leves, tiene en este momento una condición hematológica, cardiovascular, respiratoria, serositis o vasculitis, que me ponga en riesgo su vida, tengo que iniciar glucocorticoides. Y de esa manera entenderlo, el moderado y el severo. El moderado, si hay condiciones donde no ponga en riesgo su vida, pero tiene fiebre, el rash está agudizado, tiene vasculitis cutánea, tiene pericarditis, las plaquetas están entre 25.000 y 50.000, puedo iniciar prednisolona, glucocorticoide o metilprednisolona, intravenoso o intramuscular. Y si están en esa condición de riesgo, voy a iniciar azatioprina, 2 a 3 miligramos kilo, o metotrexate, 10 a 25 miligramos cada semana, que es la dosis del metotrexate que se usa de manera semanal. Y en unas manifestaciones severas del lupus, vamos a usar prednisolona, 0.5 miligramos por kilo, o metilprednisolona, 500 miligramos en 3 dosis, o azatioprina, 2 a 3 miligramos por kilo por día, o micofelonato, 2 a 3 gramos por día, o ciclofosfamida intravenosa.
Lo que dice en la parte inferior, mantenimiento, es lo que debemos darle a ese paciente permanentemente. Permanentemente. Antimaláricos. ¿Cuál? Hidroxicloroquina, 5 miligramos día. Asociado a glucocorticoides de bajas dosis para los pacientes con una sintomatología leve, menos de 7.5 miligramos, o metotrexate 10 miligramos por semana. Y los pacientes con moderado o severo pueden usar prednisolona, azatioprina, metotrexate, micofenonato, belimumab. Y solo si está en una condición severa, puedo usar rituximab. Esta gráfica, muchachos, es la conclusión. En esta gráfica vemos en la parte izquierda la capacidad funcional de nuestro paciente, en la parte derecha cuál es la carga de la enfermedad sobre los órganos de nuestros pacientes. En la parte inferior, o como diríamos en el eje X, está la prevención primaria, secundaria y terciaria, el manejo de las comorbilidades. Y ustedes ven que si nosotros identificamos, diagnosticamos de manera temprana el lupus y empezamos a hacer una prevención primaria y secundaria cuando ya hay daños de órganos específicos, que la primaria aquí está claramente, la pueden ver aquí en el punto B, que dice la prevención primaria en el paciente se hará con cese del consumo de tabaco, uso de vitamina D, hidroxicloroquina está dentro de la prevención primaria, bajas dosis de aspirina también en estos pacientes. La prevención secundaria, ¿qué podemos usar? Si no hay compromiso de la vida del paciente por la gravedad, metotrexate, micofenonato, azatioprina, belimumab. Y si está comprometida su vida, se puede usar ciclofosfamida y rituximab. Todo siempre asociado a hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué queremos? Que la capacidad funcional del paciente no sea afectada, alterada por la carga de la enfermedad, y que tengamos a nuestros pacientes con una muy buena supervivencia, como les decía ahora, 85-95% a 15 años, pero eso lo haremos si lo diagnosticamos de manera temprana. Las conclusiones de estas recomendaciones latinoamericanas, pues hay varias pautas que se afectan de todas maneras por nuestras condiciones epidemiológicas, los recursos, los aspectos socioeconómicos. Siempre, aunque hay unas limitaciones en la región, aquí nos ponen en las pausas los medicamentos que se están usando actualmente en cualquier región de este mundo. Y además, la última conclusión, pues que nosotros sí debemos tener un tratamiento específico por nuestra raza y nuestra etnia, y que estas guías son muy útiles porque cuando nuestros pacientes de esta región latinoamericana van al exterior y les diagnostican lupus, es bueno que se manejen con las condiciones propias nuestras y no con las condiciones de ellos, porque la genética es diferente, es la recomendación que hace esta guía. Bueno, ¿quién dijo todo esto? Ahí está la guía. Y muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por esta charla tan enriquecedora, y pues voy a leerle algunas preguntas que han hecho nuestros participantes. Bueno. Sí, permítame un momento. Sí. Bueno, le preguntaron que con cuántas células HEP2 es positivo el test. Bueno, el test de las células HEP2 tiene también un ítem de positividad o negatividad. ¿Sí? Entonces él solo reporta como positivo. Bien. Por aquí había otra. ¿Cada cuánto se hace el tamizaje de nefritis lúpica en un paciente ya diagnosticado? Bueno, depende también de la clínica, pero
uno le hace control continuo al paciente de función renal y de microalbuminuria para evidenciar que no haya un cambio en la liberación o producción de proteínas en la orina. Entonces se hace trimestral, normalmente esos pacientes se controlan, pero todo depende también de lo que les mostraba, si es un paciente con un lupus leve, moderado o severo, así mismo, porque por ejemplo el lupus leve uno lo controla cada 6 meses, el lupus moderado cada 3 meses y el otro se controla mensual. Entonces así mismo hay que hacer el seguimiento de microalbuminuria o de proteínas en 24 horas. Bien, si es verdad que antes de iniciar el tratamiento se recomienda desparasitar con ivermectina. Con ivermectina o con lo que esté disponible. Sí hay que desparasitar por el uso de glucocorticoide. Cada vez que vayamos a usar glucocorticoide, sí es bueno el uso de la desparasitación. La ivermectina es una muy buena opción. Por aquí hay otra. ¿Es necesario realizar prueba de tuberculina antes de iniciar tratamiento? En lo que leí, no. En todo lo que leí, no la nombran en ninguna de las bibliografías. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? No, parece que no. Sí, yo tengo una, José. Adelante. Doctor, dentro de los criterios diagnósticos para el lupus se encuentran los anticuerpos antifosfolípidos. Ahí nos decían que daba 2 puntos si eran positivos. Para que den positivos y nos den los 2 puntos para el criterio, ¿tienen que estar los 3 anticuerpos antifosfolípidos presentes? No, ¿O solo uno con solo. uno o 2? Uno solo. Listo. Normalmente uno hace anticuerpos anticardiolipina o hace anticoagulante lúpico, ¿sí? Pero con uno solo da los 2 puntos. Listo, Doc, gracias. Doc, le preguntan a propósito de lo de los desparasitantes, que por qué se debe desparasitar al uso de corticoides. Porque el corticoide por sí mismo genera un estado de inmunosupresión. Y la respuesta gastrointestinal ante cualquier parásito puede generar una gastroenteritis severa. Entonces lo que se busca es eliminar cualquier parásito antes de empezar el tratamiento para que el paciente no vaya a tener esta complicación. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Doctor, muy buenas tardes. Como presidente del CENTOL, le queremos agradecer enormemente por acompañarnos el día de hoy con este que es un tema pues bastante importante para nuestra práctica clínica, que a veces de pronto durante nuestros semestres lo vemos muy rápidamente. Queremos agradecerle enormemente por estar aquí acompañándonos. Muy bien, no, gracias a ustedes por la invitación, muy complacido. De mi parte también agradecerle, doctor, por haberla aceptado. Sabemos que pues, usted mantiene muy ocupado y de verdad agradecemos que nos pueda también ofrecer estos espacios para aumentar nuestra educación, sobre todo en esta época de cuarentena. Esperamos volverlo a tener en próximas reuniones. Para servirles y pues de antemano me excuso por haber tenido que modificar la fecha del domingo, pues se me salió de las manos. Muchas gracias, José. Vale, a usted, doctor, y a todos los que nos acompañaron. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades y esta charla la encontrarán en el canal de YouTube de CENTOL. Que tengan muy buena tarde para todos. Gracias a todos. Buena tarde.